Muy buen día, bendiciones a todos. No pararemos de reflexionar todos los días, consciente o subconscientemente, qué es la vida, qué significa cada día que nos es otorgado, que nos es regalado. Pero quisiera empezar esta reflexión de hoy pensando en, ¿soy creyente? ¿Creo o soy? Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Creer es fácil. La gran mayoría de lugares donde uno va, donde hay mucha gente y pregunta a uno quiénes creen en Dios, la mayoría levantan la mano. Pero Dios no quiere que seamos creyentes, sino que seamos hijos, que seamos cristianos, ser. Meditaba un poco sobre este concepto y me imaginaba un paciente preguntándome en el quirófano, ¿usted cree que es cirujano o es cirujano? Porque dependiendo de esto, pues tengo certeza del procedimiento. Y lo mismo en la vida espiritual. Eh, ¿Creemos en Dios o somos hijos? Somos del reino. Hay una condición que comprueba esto y es precisamente el tema de hoy. Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy. Soy el médico Carlos Ávila, soy un líder cristiano para los que de pronto entran por primera vez. Y somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional. Quiere decir restaurados con el amor de Dios. Y dentro de esto, Dios siempre anhela y quiere que nos vaya bien. Él hace todo el esfuerzo y podríamos hablar que Dios tiene que hacer esfuerzo. No, el esfuerzo de Él es que le creamos, porque Él respeta el libre albedrío. Por eso Él dice al que quiera. Y hoy podría ser ese gran momento de un cambio, de un clic en nuestro caminar. En cualquier aspecto de la vida, cualquiera, donde haya rutina, siempre lo mismo, entonces allí hay una ausencia de Dios. Hay una ausencia del desarrollo de nuestros potenciales. Entonces, una de las pruebas más increíbles que hay de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, está en 1 Corintios 2:16 que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el contexto de este capítulo habla de que hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. El hombre natural es bidimensional. Tiene pensamientos, emociones, decisiones viviendo en un cuerpo. Y eso se llama un sistema psicosomático o almático. Y allí eh, se pueden anidar todas las filosofías, creencias y religiones del mundo. Pero cuando uno nace de nuevo, insisto mucho en este tema, cuando uno verdaderamente es convertido, se vuelve en un ser tridimensional, que allí la palabra nos indica que es un ser espiritual. Aquel que vive en el espíritu, que es la perfección, pero tiene un alma imperfecta, que aún peca, que viene en camino de transformación y vivimos en un cuerpo. Y desde esa tridimensionalidad vivimos la vida. Pero en la tridimensionalidad nos es otorgada, regalada, entregada la mente de Cristo. Por eso, 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo habita, se desarrolla, se mm, glorifica en el Espíritu, transformando nuestra alma.
Entonces vamos a recorrer este apasionante tema. De manera que lo que nos entrega el amor de Dios en el nuevo nacimiento, cuando nace nuestro espíritu, entonces allí nos es otorgada la mente de Cristo. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Agua es sabiduría de Dios. De manera que entrar en el reino no es un reino físico. Entrar en el reino es en el reino de la verdad pura, de la sabiduría pura, para que vaya limpiando todos esos pensamientos mezclados, ese sincretismo que está en nuestra mente cuando llegamos ahí. Por eso Romanos 12:2 dice, no sigan pensando como han aprendido de este mundo o de esta cultura, permítale a Dios que lo transforme al renovar la mente. No podemos estar pensando con la naturaleza caída y con la naturaleza del reino. De manera que este es el tema que más me apasiona, fue lo que transformó mi vida, la sigue haciendo y en las personas con las que puedo compartir, tanto en mis líderes como en mis alumnos o mis compañeros, allí va ese proceso transformacional. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo pretender vivir una atmósfera humana diciendo que soy espiritual. Si yo voy a hablar de espiritualidad cristiana y no de religión y tradiciones, debo entender que debo nacer, estar seguro de que he nacido de nuevo del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es el nacimiento del Espíritu. Entonces, aquí nos da la certeza, dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Habiendo viajado por esta experiencia que es inolvidable, que es espectacular, 28 de enero del año 2000 tuve yo ese encuentro y esa experiencia que transformó mi vida hasta el día de hoy y sigo siendo testigo de cómo sigue transformando las vidas de todos aquellos que acepten este regalo de Dios. La común unión, o sea, la verdadera comunión, nos permite tener al Espíritu Santo para siempre. Ha hecho de nosotros templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 3:16. De manera que al tener al Espíritu Santo unido a nuestro espíritu para siempre, se convierte en una fuente. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahí está el camino. Cuando Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, se refería al camino de la verdad. Y obviamente cada vez que va entrando la verdad a nuestra mente, a nuestra alma, a gobernar nuestras emociones, va siendo desechado el engaño, la mentira, la, la naturaleza pecaminosa va siendo expulsada. Por eso le hemos llamado la ley de la extracción. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. Entonces, si estamos viviendo esta experiencia, em, ¿qué nos impide vivir la experiencia de una vida en el espíritu? Los distractores, aquellas cosas de los apegos emocionales que no queremos dejar, situaciones como la pereza, aquellas mm, maneras en que hoy en día los medios digitales nos roban el tiempo, nos secuestran, nos distraen. Y voy a hablar de cosas sencillas.
Alguien puede encontrarse un audiolibro sobre el estoicismo y engancharse ahí y decir, uy, buenísimo esto, ¿cierto? Estamos, yo no digo que uno no pueda documentarse de algunas cosas, pero no pueden reemplazar los tiempos con Dios. Dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. O sea, Jesús dice, yo soy el camino al Padre y todo lo que el Padre me ha dado, se los entrego a ustedes a través del Espíritu Santo. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Su generosidad eterna de Jesús de venir a rescatarnos de la ignorancia, de una vida mediocre, apocada. Él viene y nos levanta a unos lugares espectaculares que a veces es difícil describir con palabras. Entonces, ¿qué tanto vigilo que brota de mi corazón cada día? ¿Qué es lo que brota? Pensamientos, emociones, decisiones, estados relacionales. Ese es un indicador, una brújula diaria, diaria. De manera que el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Para que Jesús grite, está haciendo un énfasis. Todo el que tenga sed puede venir a mí. ¿Tenemos sed? ¿Sed de qué? De aprendizaje. ¿Y de aprendizaje de qué? De toda esa sabiduría perfecta, pura, eterna, potente, irreemplazable que Él nos quiere dar a cada uno. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Son ríos de sabiduría que gobierna, que domina, que, que nos protege, que nos guía, que nos llena de gozo. El gozo del Espíritu y el gozo del Señor reemplaza todas aquellas cosas terrenales que queremos reemplazar, que queremos tratar de llenar nuestro mundo interior y que no podremos. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Pero ahora ya, Jesús resucitó y regresó, y al recibirlo en nuestro corazón y nacer de nuevo, es donde debe, en una verdadera conversión, brotar los ríos de agua viva. Entonces, la pura sabiduría de Dios merece respeto. Como dice el capítulo 1 de Proverbios, dice en los primeros 7 versículos, ¿para qué estudiar ese capítulo? Ese libro de Proverbios, porque ahí vamos a recibir esa ruta de sabiduría increíble que Él nos va entregando. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces es nuestro perfecto modelo y no hay otro. Él es el perfecto liderazgo de Jesús. No hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. El camino es un camino de sabiduría. La verdad, no hay engaño. Y la vida es la vida eterna que se empieza a disfrutar desde ahora. Entonces, ¿qué produce en nosotros? Humildad y obediencia a su voluntad. ¿Qué es humildad? Sujetarnos a sus mandamientos y a su verdad absoluta. No dejar que la razón, la lógica, las emociones, los intereses egoístas y las interpretaciones humanas compitan, peleen con la verdad de Dios. Jesús siempre buscó la voluntad de su Padre Celestial y obedeció sus mandamientos, incluso en momentos difíciles. Y cuando vemos todos los referentes de la Biblia, por decir Moisés, Elías, Jonás, siempre en algún momento pelearon contra el perfecto diseño de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? 5 disculpas, yo
Yo que ando por acá perdido hace 40 años, te equivocaste, Dios, yo que voy a ser el líder de tu pueblo, ¿sí? Elías, quedé solo, me quieren matar y se metió en una cueva. Jonás, todo lo que peleó, le dice Dios que vaya a Nínive y él se va en un tour en un barco. Entonces siempre hay esa lucha entre la mentalidad humana o la naturaleza carnal. Cada vez que escuchemos en la Biblia carnal dice lo humano, de lo divino. La humildad es esencial para tener la mente de Cristo. Señor, acepto recibir al Espíritu Santo y acepto, Señor, que Él gobierne mi vida, que Él me llene de la verdad absoluta y que yo pueda vivir por la mente de Cristo y no por la mía, ya que implica reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía y la dirección de Dios, además de que Dios es dueño de cada día que nos entrega, de cada segundo. Nos está invitando a ser administradores, a ser sus enviados, a ser sus misioneros, no con un concepto religioso, sino que misionero es el que lleva una misión. ¿Cuál es la tuya? ¿La de todo el mundo? ¿De nace, crece, reproduce y muere? No, eso es un enemigo llamado promedio. Dios tiene un plan espectacular para cada uno de nosotros. Es renunciar a para recibir lo otro. Otro de las improntas que empiezan a aparecer a través de ser gobernado por la mente de Cristo es amor y compasión en el dar y servir. El amor es el distintivo más importante de la vida de Cristo. Jesús dedicó su vida a servir a los demás, curando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y enseñando a los ignorantes. ¿Cuál de esas cosas hacemos? La compasión hacia las personas es fundamental, como se ve en donde Jesús sintió compasión por las multitudes que estaban indefensas y sin dirección. He venido enseñando en muchos seminarios que nacemos con un veneno de la naturaleza eh, humana, del hombre natural, que es mirar, juzgar y reaccionar. Pero el espíritu nos cambia y nos permite contemplar, comprender y ayudar. Dejar de juzgar, de murmurar, de exigir, de señalar, de oprimir y de querer controlar. Eso no es del espíritu. Servicio y sacrificio. Jesús enseñó que el servicio a los demás es una forma de expresar el amor y la obediencia a Dios. Servir a los demás es amar a Dios. Él dice, haga discípulos y cuídelos. Esa es la forma de amar a Dios. Jesús le dice, madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi padre debo andar, ganar almas? Esto implica estar dispuesto a sacrificar nuestras necesidades, comodidades y deseos por el bienestar de los demás. Una perspectiva eterna y esperanza. Jesús entendió y enseñó que la vida en esta tierra es temporal y que esa perspectiva debe estar enfocada en las cosas eternas. Esto nos permite valorar las cosas que son importantes para Dios, como la fe, la esperanza y el amor, que son irreemplazables. Primera de Corintios 13 dice que todo pasará y se acabará, y solo quedarán la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de todos. Entonces, también nos advierte que este tipo de cosas solo se pueden eh, comprender a través del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento. Entonces es un proceso de renovación mental y personal a través de esa mente de Cristo
que se caracteriza por llevarnos a una madurez espiritual, donde el humanismo, el yo puedo, el yo creo, el yo soy, el yo declaro, se va muriendo y nos vamos acercando a la perspectiva de Dios. Esto se logra a través del estudio de la palabra de Dios y la obediencia a su voluntad. Oración y comunión con Dios. La oración y la comunión íntima con Dios son fundamentales para desarrollar la mente de Cristo. Observemos, desarrollarla. Nos es entregada en el nuevo nacimiento, pero necesitamos desarrollarla. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no contaminada para que podamos crecer hacia la salvación. De manera que esa mente de Cristo hay que irla desarrollando hacia la madurez espiritual por la obra del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Esto nos permite conocer la voluntad de Dios y recibir la guía y dirección necesarias para vivir una vida que le agrada a Dios porque nos llena de plenitud. La guía y la dirección necesarias. Transformación espiritual libre del pecado. La transformación espiritual es un proceso continuo, que implica un cambio de nuestra naturaleza, donde la vieja vida marcada por el pecado es reemplazada por una nueva vida en común unión, en comunión con Dios, que es a través del Espíritu. Un crecimiento continuo en santidad. La santificación es el proceso que Dios está haciendo con nosotros aquí en la tierra. El sentido de vivir aquí en la tierra por unos años, que humanamente pueden ser largos, pero en la eternidad es un segundo, se trata de ser santificados. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso no es por obras, es por fe. Y lo que se manifiesta en nuestra vida diaria a través del fruto del Espíritu. Sabemos que son 9, ¿no? Como el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la benignidad, la mansedumbre. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo diariamente? Primero, si estamos en comunión con Él, en un diálogo interior. Segundo, cuando Él nos capacita para caminar en cada momento viendo si lo que hago honra a Dios, agrada a Dios, si todo lo que hago lo hago para Dios y no para los hombres. Entonces, el justo, o sea, aquel que fue liberado por Cristo y que nació de nuevo, por la fe vivirá. Hemos enseñado en muchos momentos que fe es una vida que resuelve las dudas y los miedos, las dudas con la verdad y los miedos con el amor de Dios. Y entonces aquí dice que por gracia, o sea, un regalo de amor. Gracia quiere decir el regalo de amor. La fe es un regalo de Dios y la salvación no es por obras para que nadie se jacte de ello. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto de invocar quiere decir la pasión de ser cristiano, la pasión de llevar a otros a la luz de Cristo. Y aquí llegamos a un punto bien especial. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Pero si han escuchado de Él porque pues practican todas las tradiciones religiosas. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. El oír es inevitable. Por donde uno esté, van llegando.
Sonidos, voces, música. Y eso pasa en muchas tradiciones. Se oyen las tradiciones, pero escuchar al Espíritu Santo solo se logra a través del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el sentido de ser hijo de Dios, además de que el carácter de Cristo se forme en nosotros? Precisamente ir a aquellos que no creen realmente en Él, aquellos que nunca han oído la ley del nuevo nacimiento, aquellos que están necesitando que tú y yo se lo digamos y se lo vamos a decir porque somos enviados y ya ser discípulos a todas las naciones, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un mandamiento. Y el no cumplirlo es pecado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en ese estado de separación del Señor? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Tú y yo estamos llamados a ser mensajeros de las buenas noticias. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible ser un verdadero cristiano y no estar apasionado por recibir la sabiduría que Dios tiene para nosotros a través de meditar las sagradas escrituras. Recordemos la oración y el ayuno, la palabra y su práctica, el Espíritu Santo, adoración y alabanza y gratitud, recordando que adoración es reconocer lo que Él es y alabanza es una fiesta por su obra. Ser discipulado, tener un mentor, tener un líder, congregarse y servir y hacer discípulos. Ahí está la colección de 7 aspectos que debemos tener en el gimnasio espiritual diario. Les invito a que se suscriban a nuestro canal para que puedan repasar, difundir inclusive todas estas enseñanzas y que Dios bendiga a todos aquellos que siguen apoyando nuestro ministerio. Dios les bendiga. Estaremos encontrándonos en los diferentes espacios.